Muy bien, hermanos, abra su Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. El tema es el diezmo. De este tema solamente hablo una vez al año. Estamos junio, pero realmente cuando lo hablo es en enero. Pero por una cosa y otra no tratamos el tema, pero hoy lo vamos a tratar, el diezmo. ¿Qué dice la palabra sobre el diezmo? Sé que algunas personas pudieran tener dudas o preguntas, y creo que este tema, el diezmo, puede ayudarnos un poco a aclarar de lo mucho que habla la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie, Malaquías capítulo 3, versículo 7, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Si no, acérquese a alguien ahí para que usted pueda ver la palabra de Dios con sus ojos. Malaquías 3:10, dice así la palabra todos juntos: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta él de adrede nos dice, pruébame. ¿No me crees? Pruébame. ¿Verdad que sí? Me gusta eso del Señor. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu palabra obrando y hablando, Señor, desincomodando a aquellos, Señor, que están muy cómodos referente a esto, que puedan ser obedientes, Señor, y aquellos que ya lo están haciendo, Señor, sígueles dando paz, sígueles dando bendición, Señor, para que sigan siendo generosos y bendecir tu reino, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Había un hombre de negocios cristiano, R.G. Letourneau, era el nombre de él. Algo interesante, que él acostumbraba entregar el 90%. El 90% de sus ganancias a Dios. Un día alguien le pregunta, un curioso, como dice, señor Letourneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Y algo interesante de lo que él dice, fíjese lo que él dijo. Yo no le doy nada a Dios. Todo es de Él. Todo proviene y todo le pertenece. Yo solamente retengo el 10%. Imagínense, en vez de que fuera al revés, como yo me quedo con el 90 y Dios se queda con el 10. No, yo le doy el 90 y yo me quedo con el 10. Hay un principio que yo encuentro pensando en aquella viuda. Usted recuerda a aquella mujer que dio todo lo que tenía. Los demás daban de lo que les sobraba. Ellos pagaban sus biles, pagaban sus gastos, compraban lo que ellos deseaban. Me sobró esto. Es para el Señor. Dándole migajas a Dios. Pero esta mujer no. Ella dio todo el sustento de lo que tenía. Yo creo que Dios da al hombre las 9 décimas. El 90%, como quien dice, es para nosotros. El 10 es de Dios. ¿Con qué fin? Fines sagrados. Dios sabe para qué lo va a usar. Aunque la iglesia haga un presupuesto, tanto al pastor, tanto para la luz, tanto para esto y tanto para lo otro, al final es Dios quien decide si se va ese dinero para allá o no. Y así como Dios le dio al hombre 6 días para su trabajo, ¿y qué es lo que dice Dios? Un día me lo vas a dedicar a mí. Y yo creo que en las finanzas también Dios dice, ahí está, trabaja, todo es tuyo, pero dame una parte. Es dedicado para mí. El Señor dice, dedícame primeramente tu persona hacia mí y dedícame tus finanzas también hacia mí. Y dele gracias a Dios que Dios solamente es como una idea, solamente dame el 10. No está pidiendo el 20, no está pidiendo el 30, como algunos levitas lo hacían en el Nuevo Testamento. Y tal vez diga usted, disculpe pastor, pero yo no diezmo, yo soy muy pobre, yo tengo muy poco. ¿Usted ha escuchado ese tipo de personas? Y usted dice, no, yo no los he escuchado, pero yo lo he pensado, pastor. ¿No es así? ¿Y sabe qué? Los hombres no se empobrecen al devolverle a Dios lo que es suyo. La pobreza llega o proviene, ¿sabe cuándo? Cuando retenemos esos recursos que le pertenecen a Dios.
Y usted tal vez nos esté viendo por ahí o no esté de acuerdo con que, ¿por qué el pastor está hablando del diezmo? Por esa razón estamos hablando, para poder recibir luz a través de la palabra de nuestro Dios, como debemos de diezmar o no debemos. Si al final usted quiere bien y si no, es asunto suyo. El pastor no va a ir a su casa, ¿dónde están los diezmos? El pastor no le va a visitar, ni le va a llamar, ni le va a exigir. ¿Por qué? Yo no me doy cuenta quién diezma y quién no. ¿Sabe por qué? Qué bueno, porque si no, eso no lo voy a ir a visitar porque ese no diezma. No, parejo. Visitamos los diezmadores y no los diezmadores. Amén. Así que dice Proverbios 28:22, se apresura a ser rico el avaro, o sea, el ambicioso, dice, y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Por qué razón? Porque lo quiere para él nada más. El diezmo, hermanos, en mi persona, en lo que yo he estudiado, es un mandamiento del Señor. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos y no cristianos creen en la ley de Dios, pero no creen en la ley del diezmo. Amén. Así que dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las postmicias. PRI, ¿verdad que sí? ¿Qué significa PRI? No es PRI el de México que hubo votaciones hace unas semanas, no señor. Hoy el PAN, ¿verdad? Y creo que el de trabajo, pero ¿sabe qué? Y con las PRI, alguna persona, oye pastor, ¿habla la Biblia sobre el PRI y el PAN en la Biblia o no? Sí, buscad PRI, mero el reino de Dios. ¿Y el PAN, pastor? Más buscad, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Pero bueno, ese no es punto y aparte, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, y lo dice ahí, de todos tus bienes. Y pastor, ¿y cuáles son mis bienes? Todo lo que te entra, venga donde venga, dice Dios, tú dame mi parte, yo te voy a seguir bendiciendo. Así que yo creo que hay algunos mitos sobre el dinero que algunos creen. En primer lugar, pastor, el dinero es malo. ¿Es malo o no? Falso. El amor al dinero puede llevarte a lo malo. Amén. En segundo lugar, el dinero es sucio, pastor. No, señor, es falso. La gente lo ensucia. Por eso le llaman, creo yo, lavado de dinero. Otra cosa que también es, el dinero, pastor, es un fin. Falso. El dinero solo es un medio. ¿No es así? También el dinero cambia a las personas. Falso. El dinero solo revela quién es quién. Es como dicen, dale dinero y fama a una persona. Ahí vas a revelar quién es la persona. Amén. El dinero, pastor, es del diablo. Falso. El dinero, Dios nos lo da. Pero si según el dinero es del diablo, ¿por qué lo trae en su billetera? Ahorita vamos a poner una canasta ahí para que usted lo eche ahí y se libere del diablo. No se crea. Hay un principio. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. ¿Qué es eso? En español, cuando Dios te bendice financieramente, no solo eleve su nivel de vida, eleve también su nivel de dar. Que es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así que no le quiero predicar sobre prosperidad, pero yo tampoco predico sobre pobreza. Lo que sí predico es piedad y honestidad. ¿Qué es lo que enseña la palabra de nuestro Dios? Yo creo que la piedad es una virtud que nos lleva a la obediencia, a querer agradar a Dios. Amén. Así que cuando yo le soy fiel a Dios, créame que Dios me va a bendecir de una u otra manera, porque siempre pensamos, yo le voy a dar a Dios para que Dios me bendiga. Pero Dios nunca prometió que si tú le das, Él te va a bendecir. Él quiere que tú le des para que tú seas obediente. Ya si Él te quiere bendecir financieramente, Él lo puede hacer, hay promesa. Pero la bendición, hermanos, no solamente está enseñada en la palabra a través de dinero. Puede ser salud, puede ser paz mental, puede liberarte Dios de tantas cosas que ni nos imaginamos, porque es una ley de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué diezmar, pastor? Eso es del Antiguo Testamento. ¿No es lo que dicen algunos, verdad? Para justificarse, ¿no? Y ¿sabe cuál es uno de los versículos de los cuales ellos se justifican? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2.
para dar lo que ellos, si es que quieren dar, y que su conciencia está tranquila, y no lo que Dios quiere. Dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, ¿para qué? Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces diezmos. ¿Dice diezmos o qué dice ahí? Ofrendas. ¿Quién era el que estaba escribiendo aquí? ¿Será Pablo? ¿Qué era Pablo? Era como quien dice, como un pastor, pero no era pastor. Él era evangelista, él era misionero. Él vivía del evangelio. Dice, hermanos, es justo que ustedes me den algo para yo sobrevivir, mantenerme. No como zacate. Hermanos, aparten algo. Él no está hablando aquí de los diezmos, pero la gente lo toma como, está hablando de los diezmos. No, Señor, está hablando de ofrendas que, hermanos, va a venir tal persona, aparten algo para que le den al hermano, ¿sí o no? Hermanos, va a haber misiones y vamos a enviar esto con Annie Armstrong o Mary Hill Davis. Aparte algo, apartamos algo. Amén. Así que, ¿está hablando de diezmos o de ofrendas? Está hablando de ofrendas, son cosas muy diferentes. Y un versículo que regularmente usamos fue el que leímos al principio, Malaquías 3:10, no es lo que siempre leemos y queremos decirlo para acusarle la conciencia a las personas. No, es que ahí está, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la parte que dice el 11, reprenderé, ¿verdad? Porque a veces lo queremos reprender nosotros. No dice, tú haz tu parte a Dios, Dios se encarga de su parte. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Porque si usted ve, hermanos, al principio aquí dice, traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era un alfolí? Era como un granero. Antes no había dinero, tarjetas como ahora. ¿Qué era el dinero? Dependiendo de, como decían, oye, ¿por qué te has levantado el pantalón ahí sobre tu bota? Ah, es que tengo 100 cabezas. Ay, poder, ¿verdad? No, era puro animal. Eran semillas de lo que ellos, ¿cuánto quieres por ese buey? No, pues dame tantas pacas de no sé qué. Y era el intercambio, aunque sí había monedas, pero eran más para los de caché, ¿verdad? Pero era la manera que ellos traían, de ahí le daban para que vivieran los sacerdotes, los levitas, los pobres, las viudas y cosas así. Pero ahora es diferente, hay más dinero. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así que si usted dice, pastor, no me alcanza el dinero, pues a lo mejor el devorador no ha sido reprendido. ¿Y por qué no ha sido reprendido? Porque dice el Señor, yo lo voy a reprender cuando tú cumplas con tu parte. Así que muchos se justifican que no quieren diezmar porque este versículo es del Antiguo Testamento, pastor, es de la ley, ya la ley fue abolida. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces, si es así, porque usted tiene que referirse al Antiguo Testamento a hablar sobre, mira, la Biblia dice esto del pecado, ¿y a dónde se va usted? Pues vamos al Génesis, ¿verdad que sí? Hablamos de la creación de Dios, pues en el Génesis, pues de las profecías, pues Daniel, pastor, y Ezequiel y otras también, o las promesas de Dios en los Salmos, en Deuteronomio y otros lugares. Mira, para eso sí buscas el Antiguo Testamento. ¿Por qué citamos versículos del Antiguo Testamento como, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Pues es de la ley. También Jehová está conmigo como poderoso gigante. Clama a mí, yo te responderé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Son del Antiguo Testamento. Si usted cree que la ley o mandamiento del Antiguo Testamento no están vigentes o no están actuales, entonces a veces leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 20 es de la ley. ¿Acaso no dice, no robarás? Entonces es de la ley. Pues vamos a robar, ¿no? ¿Podemos? La palabra también dice, no dirás falso testimonio. Pues ahora vamos a poder mentir. Acabo, eso es de la ley. Pues mira, la palabra dice, no adulterarás. Pues vamos a buscarnos una novia por ahí. Mismo Jesús en Mateo 5:17 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para cumplir. ¿Cuándo se dijo que se iba a abrogar, se iba a cancelar o se iba a quitar la ley? Hasta él dijo en una ocasión, un nuevo mandamiento os doy, como dado a entender como, ¿nuevo? ¿A poco ya hay? Sí, ya hay 10 allá. Oh, que aquí les va el 11, raza. Ámense unos a otros. ¿No es así? Así que tenemos que entender, hermanos, en parte que había versículos para los judíos en su cultura. Y también hay mandamientos generales para todo el mundo, sea quien sea la persona. Un ejemplo es cuando Pedro, usted recuerda cuando baja un lienzo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y él tiene como una visión ahí. Y al final, ¿qué le dice Dios? Hey, tú no llames inmundo lo que yo he limpiado. Come lo que quieras. Come marrano si quieres. Y al final, hey, también te quiero enseñar algo, Pedro. Tú no llames inmundo a ese gentil. Así como tú eres, él también es lo mismo delante de mí. Ay, Dios me dijo que no hiciera acepción de personas. Recibe la revelación, Pedro. En una cultura judía, no podemos comer carne de marrano, ¿verdad? Y cosas así. Pero yo creo que lo único que ha cambiado, hermanos, de la ley, en parte, yo sé que algunos detalles han cambiado, si lo entendemos, pero sabe que lo que ha cambiado de la ley a la gracia es en la forma que nos acercamos a Dios. Eso es lo que ha cambiado. La forma en que nos acercamos a Dios. Ya no necesita hacer ritos, hacer ciertos sacrificios. ¿Para qué? Para que Dios perdone mis pecados. ¿Qué dijo Juan? No, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que Él fue un sacrificio único, un sacrificio eterno y suficiente. Ahora dice Dios, en base a la ley de esto, ustedes no tienen que hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que el año 70 Tito Vespasiano destruyó el templo en Jerusalén? No fue porque los romanos que quieren hacer esto, a lo mejor sí, pero ¿qué dijo Dios? Porque mucha gente, el libro de Hebreos lo explica, venía al templo, escuchaba el evangelio, oh, gloria a Dios, lo probaban, lo asimilaban, qué bueno es esto, y luego salían, ay, por si acaso, hey, voy a hacer un sacrificio. Se salían de aquí, iban al templo y hacían un sacrificio. Que dijo Dios, me estás blasfemando, estás pisoteando la sangre del Hijo, ¿te estás burlando de mí o qué? De adrede, fui les destruí en el año 70, les destruí el templo para que se les quite y ya no hagan sacrificios. Hasta la fecha, hasta 1948, otra vez se volvió a instituir la nación, no el templo, que ahorita creo y he escuchado que lo quieren hacer otra vez, que porque anda por ahí el anticristo, ¿verdad? Pero para que usted se dé cuenta, hermanos, que eso fue lo que ha cambiado nuestra forma de acercarnos a Dios. Ahora es a través de Cristo Jesús, no tanto mandamiento sobre eso en el Antiguo Testamento. Así que, ahora, yo no le estoy diciendo que usted tiene que obedecerlo al pie de la letra. Sería mejor. Si usted no lo quiere obedecer, es asunto suyo. Pero yo creo que Dios nos ha dado el 10% como una base para obedecer a Dios. Sostener el evangelio, que sea predicado y que llegue a las personas que no conocen de Jesús. No le vamos a acusar, usted es un pecador porque no diezma. No, no vamos a hacer eso. Y la maldición de Dios va a caer sobre ti. Tampoco le va a caer un rayo. No, estamos en la gracia. Dice la palabra que toda maldición fue cancelada en Cristo. Amén. Así que yo creo que aquí lo más importante es, ¿voy a obedecer a Dios o no lo voy a obedecer? Si no, ok, pero dice yo retengo mis bienes. Es como el hijo y el padre. Usted no quiere obedecerle, el papá, sí, bien hecho, mi hijo, y le va a dar una palmadita en la espalda. No, se priva la bendición. Así que yo creo que de una u otra manera, ya sea que yo esté equivocado o no, Dios siempre nos reta a dar. Amén, siempre. Segundo a los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque hay personas que dicen, yo voy a dar $100, pastor, para que esté orando por mi hijo. No, dice, yo no necesito tu dinero para yo escuchar tus oraciones. Ni por tus necesidades tú tienes que dar tu dinero para que alguien ore por ti, dice Dios. Simplemente tú clama y yo voy a responder. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque Dios ama al dador alegre, como aquella niña que fue a la iglesia, trae $1 y una peseta, y su mamá se lo da, tenga mija, ahorita para las ofrendas tú escoges cuál darle al Señor, a ver si miraba motivarla a ser generosa. Al final se termina el servicio y salen, mija, ¿cuál le diste al Señor, la peseta o el $1?
Ay, mami, le di la peseta. ¿Por qué, mija? Porque la palabra dice que tenemos que dar alegremente. Si yo daba el dólar, no le iba a dar alegre, mami, sí, con la peseta, sí. Pero yo creo que por ejemplo, demasiado poco o que lo sienta como un sacrificio, pero tampoco demasiado mucho para que yo sufra necesidad. Todo tiene que ser moderadamente. En un sentido, hermanos, el ofrendar diezmos para la nación de Israel en realidad sí fue obligatorio. Hasta Dios les dijo, no lo hacen, va a caer maldición sobre ustedes. Y Dios detenía la lluvia aún sobre ellos. Que para los cristianos uno puede decir, pues en parte es voluntario porque estamos bajo la gracia, aunque en realidad siempre hemos estado bajo la gracia, hermanos. Pero ¿sabe qué? Al cristiano, en un sentido, no le es obligatorio, pero le es esperado. Amén. Porque Dios, ahí está el mandamiento del Señor y Dios espera que lo hagamos con alegría. Ahora, le hago una pregunta. ¿Ha caducado el diezmo? ¿Se ha terminado? ¿Ha sido abolido? ¿Ya está terminado? ¿Ya lo olvidamos, pastor? Pues si quieren, cancélenlo si ustedes quieren. Al final de cuentas, no entra la ofrenda. Por ejemplo, un ejemplo, no entran las ofrendas aquí en la iglesia para la luz, para aquello, para lo otro. ¿Por qué? Porque hay personas generosas. Y al final, no, pues no vamos a dar. ¿Qué va a pasar al final? Pues no se paga luz, no se paga lo que se tenga que, los gastos que, de aseguranzas, del agua, y que el teléfono, y que no sé qué. Al final se cierra todo. ¿Qué significa eso? Que, pues ahora a ver cómo le hacemos para predicar el evangelio, ¿no? Pues ve tú personalmente a cada casa ahora y ve y evangeliza. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre pidió, quiero que congreguen al pueblo. No dejen de congregarse. Entonces tiene que haber un lugar que Dios manda, independientemente de que tú creas en eso o no. ¿Qué quiere Dios? Tú te vas a congregar y vas a escuchar palabra, vas a salir y la vas a proclamar a otros. Entonces ahora entiendo por qué Dios quiere hacer esto. Independientemente de lo que crea yo o no crea yo. Pero ¿sabe qué? Siempre hemos estado bajo la gracia de Dios. Ahora preguntamos, ¿bajo qué ley entregó, por ejemplo? Mira, Abel dio diezmos. En un sentido, dio ofrendas. Jacob también. Abraham también dio los diezmos. ¿Bajo qué ley la dieron? Sí, pastor, bajo la ley del Antiguo Testamento. No, señor. No había ninguna ley. En Génesis 4, vemos ahí, antes de que la ley fuera dada a Moisés, Abel y Caín trajeron las primicias de su labor a Dios. También si vemos, por ejemplo, Abraham dio los diezmos al rey Melquisedec en Génesis capítulo 14. También si vemos la historia en Génesis capítulo 28, Jacob también prometió, mira Señor, si tú me bendices, todo lo que yo reciba, todo yo te guardo los diezmos. Dios lo bendijo y él cumplió su promesa y vemos la prosperidad de Jacob, riquísimo el hombre. Y también, hermanos, había diezmos para los levitas por su trabajo y oficio en Números capítulo 18, versículo 21. Pero lo que fue Jacob, Abraham, todos ellos estaban fuera de la ley. No había ley. Y ellos lo hicieron. Y luego acá en Números 18 era para los levitas. También había una ofrenda anual en Deuteronomio capítulo 28 y había otros diezmos también en Deuteronomio capítulo 14 para viudas, para pobres, un montón, que aún los levitas, ellos no diezmaban el 10. Dios dijo, tú me vas a dar el 30%. Dije, uy, gloria a Dios, no solamente el 10. Tenía sus razones. Pero ¿sabe qué? Muchos ya no quieren diezmar y la razón no es doctrinal. Yo creo que más es por conveniencia o por herejía, porque están malinterpretando la palabra de Dios o para avaricia. Nunca se me olvida aquella ilustración del hermano Arsenio, ¿no? Que había un hombre bien tacaño que fue a la iglesia y llega ya a la iglesia y el sacerdote pues iba a dar la hostia. Pasen todos por aquí para bendecirles en el nombre Espíritu Santo, aquí todos. Y le empieza a poner la hostia a cada uno. Isás, a todos. Y al final pues recogían las ofrendas y cada vez que recogían en el plato la ofrenda siempre había una guasa. ¿Quién echaría esta guasa? No sé, Señor. Ok, no, pues el siguiente servicio recogieron las ofrendas, otra guasa. El otro servicio, otra guasa. Hey, monaguillo, ven para acá. Quiero que observes quién está echando esa guasa. Ok, no, pues ya empiezan a pasar los platillos y empiezan a pasar y se dieron cuenta quién estaba echando la guasa. Mire, aquel señor guapo que está ahí atrás, de camisa morada, ese es el que está echando la guasa.
Ah, ok. Queremos que todos pasen a echar la hostia. Todos hicieron línea. Cuando llegó ese de la camiseta morada, en vez de sacar la hostia, sacó la guasa. Cuando abre la boca, le echa la guasa en la boca. Y ¿qué pasó, mijo? No pasa, no pasa. En el banco tampoco. La pregunta es, ¿el diezmo es parte del Nuevo Testamento? ¿Usted qué cree? ¿El diezmo es parte del Nuevo Testamento o no lo es? Yo creo que sí lo es, pero lo que pasa, como dije, a algunos no les conviene y tal vez lo quieran desechar por avaricia o simplemente porque no quieren dar. Y hay personas, ¿sabe qué es lo que hacen algunos? Toman el diezmo, lo guardan. Toman el diezmo y lo guardan. Luego ya cuando se pasa un tiempo lo ven y como, ay, ¿es bastante? No, mejor sacarle un poquito. Y ahora, que no es correcto, ¿verdad? Pero bueno. Y aparte de ello también usan argumentos como, no hay ningún mandato de pastor. No hay ningún mandamiento explícito en el Nuevo Testamento que a mí me mande a diezmar. ¡Ay, poder!, ¿verdad? En mi punto de vista, creo que están equivocados. Y ahorita vamos a ver algunos versículos. Pero ¿sabe qué? Escuche. Usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento evidencia, en primer lugar, que apoye la extinción o la prohibición de diezmar. Usted nunca va a encontrar, ya no diezmen, porque ya se acabó con la ley. Usted no va a encontrar nada de ello. Y no hay mucha enseñanza, por ejemplo, del diezmo en el Nuevo Testamento. Usted dirá, ¿por qué? ¿Qué era la palabra? La palabra era de Génesis al Malaquías. Luego Dios revela la palabra ahora de Mateo a lo que es el Génesis. Ahora, sepa que el ambiente en el cual se escribió la palabra de Dios, ¿saben qué ambiente fue? En un ambiente judío, en un ambiente hebreo. ¿Los judíos estaban diezmando? Sí. El problema era que estaban diezmando con una motivación incorrecta. Ese era el problema. Por eso Jesús puso como un ejemplo, usted recuerda aquel fariseo y el publicano que van en Lucas capítulo 18, que aquel hasta golpe se daba. Y al final les dio pues les tocó la llaga. Ellos, ustedes están haciendo mal. Y hasta decían, Señor, yo no puedo ayudar a mi mamá porque esto que yo voy a dar es mi corbán a Dios, es mi ofrenda a Dios. Cuando yo decía, sí, da lo que tengas que dar, pero tienes que preocuparte de tu mamá también. Y lo estaban dando por razones equivocadas. ¿Por qué Dios pedía diezmo? Miren nomás, para grabar en las mentes de sus hijos sobre todo y en la mente de los seres humanos que Dios es el dueño de todo. Dios, tú me das todo proviene de ti. Señor, aquí está, gracias. Eso era lo que Dios quería enseñarles y que nosotros somos solo administradores. Lo dice Deuteronomio 8:18, Salmo 50:10, Ageo 2:8. Así que al dar el diezmo, el pueblo reconocía que Dios es el dueño, que Dios es el gobernante absoluto de todos los bienes que tenemos en nuestro bolsillo y en nuestra casa. Y la Biblia, hermanos, está saturada de principios y aparte también hay cosas apartadas solo para uso exclusivo de Dios. Mira, tú vas a apartar esto para mí, tú vas a apartar esto para mí, así como el día tal, el sábado tú lo vas a apartar para mí, decía el Señor, lo mismo era esto. Y yo creo, hermanos, que esos argumentos baratos, haciendo creer que Dios nos pide menos que a los judíos, es que somos la iglesia, es que estamos acá en la gracia. Supuestamente ha llegado, como quien dice, en un sentido a pervertir las verdades bíblicas, pero ¿sabe qué? Recordemos que Dios no cambia. Dios es el mismo, seas judío, seas griego, seas gentil, seas lo que sea, yo soy el mismo, dice Dios, y no cambio. Malaquías 3:6. Así que no existe ninguna referencia bíblica de Jesús o los apóstoles que hayan dicho que el diezmo tendría que desaparecer para la iglesia. Usted no va a encontrar esa doctrina y esa enseñanza en la palabra de Dios. Y quiero que escuche esto. Algunos herejes recalcan que cuando Jesús afirmó el diezmo, sucedió antes. Cuando él dijo eso, pastor, estaba hablando antes del nuevo pacto. Él todavía estaba bajo la ley, todavía no resucitaba, así que eso es antes. Bueno, si es así, entonces
todas sus enseñanzas. ¿Sabía usted que el 95% de las enseñanzas de Jesús, ¿sabe dónde están? Antes de la resurrección. Así que, ¿qué significa eso? Que si Él dijo, de esto, de tal tema, de tal enseñanza, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Pues como fue antes de la resurrección, fue bajo la ley, todo lo que Jesús dijo, tenemos que negarlo. Porque si tú dices, no, tenemos que negar el diezmo porque era antes de que Él resucitara, ¿sabe qué significa eso? Que no solamente el diezmo, todo lo que Jesús enseñó es falso, no cuerda, no cabe, porque es de la ley, no es del nuevo. Incorrecto. Es una herejía del diablo eso. Es antibíblico. Si no fuera así, de que Dios esperaba que diezmaran, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 22, versículo 20, dice, entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice Dios? Si a este le das impuestos, ¿quién es él? ¿Y me quieres como hacer menos a mí? Imagínense. La FBR 2021, denle los impuestos a Uncle Sam y los diezmos al Padre Jesús. Esa es la realidad, lo que está diciendo el Señor aquí. Al Señor le damos los impuestos, al gobierno le damos los impuestos y al Señor le damos lo que le pertenece, es de Él. Él también tiene un gobierno sobre la tierra, hermanos, que está rigiendo y se llama iglesia, su reino sobre la tierra para predicar el evangelio. Y nada es gratis en esta tierra. Él tiene que financiar ese reino. Amén. Tristemente somos muy fieles en nuestros impuestos al César o al gobierno, que no nos falte, pero somos muy tacaños con Dios. Después los doy. Tú te pierdes la bendición. En todos los lugares pagamos impuestos. Cuando comemos, cuando vamos a divertirnos en vacaciones, cuando compramos algo, cuando viajamos, cuando estudiamos y hasta dormidos pagamos impuestos, ¿sí o no? ¿No paga usted los impuestos de su casa? Y bien que los damos al final, ni respingamos. Hasta $3,000, $4,000 por año. Órale, vámonos, ¿sí o no? Así que la diferencia, hermano, ¿sabe cuál es? Los impuestos de la casa y el solar en sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los impuestos y los diezmos? Dad a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Una palabra de 4 letras, empieza con A y termina en R. ¿Cuál cree usted que es? Como decía Lisette, amor. Amor, ¿verdad? 4 letras. ¿Por qué razón debemos de diezmar? Hay muchas razones. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de esto? De dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué hace el gobierno? El gobierno te lo quita. ¿Sabe qué hace Dios? Dámelo. ¿Me lo quieres dar o no? Dios no le está diciendo, vale más. Pero una cosa sabemos, que hemos aprendido, hermanos, que cuando tú le das a Dios lo que le corresponde, ¿sabe qué hace Dios? Se encarga de quitárselo por otro lado. Usted nomás vea. Hay personas que, no, yo no le voy a dar. No, pues no le rinde. No le rinde, hermanos, tristemente. Así que hay solo 2 lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros tesoros: en el alfolí de Dios o en el alfolí de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio del Señor, ¿sabe dónde usted lo está poniendo? En el alfolí de Satanás y para la obra de Satanás. Usted está deteniendo el reino de Dios. Usted dice, yo no voy a dar. Usted está deteniendo el reino de Dios. Así que Pablo fue, hermanos, bien directo, que citó la ley sobre los derechos de los que ministran el evangelio, porque dijo él en 1 Corintios 9:9, dice él, porque en la ley Moisés, dice, está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, no le pongas bozal al buey que trilla, dice, tiene derecho a comer, está trabajando. Hablando del ministro, ¿verdad? ¿Cómo es que él aplicó la ley de Moisés a un pastor o a un ministro del evangelio? Y también hace unas preguntas retóricas. Hasta da un ejemplo del soldado. Y lo dice ahí en la palabra en Corintios 9:11. Dice, ¿qué soldado va a prestar sus servicios en su propio sueldo? Dice al gobierno. No, dice el gobierno tiene que pagarle porque está haciendo una función. Y da ejemplos de ello. Y luego al final, ¿sabe qué les dice?
si nosotros, dice, sembramos entre lo espiritual, o sea, estamos predicando la palabra, dice, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Como dice, no, es nomás el 10 para que se siga predicando el evangelio. Ese es el tema de él ahí. Y para que sepa, usted sabe que el ministerio de Jesús, ¿por quién fue pagado? ¿No fue pagado por su mamá y por sus hermanos? No. ¿Por quién fue pagado? Por algunas mujeres nada más, que le daban, de Jesús, mira para que compres esto, y mira Jesús para lo otro. Así que Dios quería que se propagara el evangelio y que llegue a cada rincón del mundo, hermanos. ¿El diezmo es parte del Nuevo Testamento? Creo que sí. Quiero que vea un versículo primero conmigo. En Hebreos. Hebreos es del Nuevo o del Antiguo. Es del Nuevo Testamento, ¿no es así? Así que fue escrito allá por el año 70 después de Cristo, antes de que se destruyera el templo, ahí en Jerusalén, como dije, por Tito Vespasiano. Hebreos capítulo 7, versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben. No dice ahí, y aquí ciertamente recibían, como, sí, de la ley, de allá en aquellos años. No, ciertamente reciben. ¿Está en pasado o está en presente? En presente. Dice, reciben los diezmos, ¿quién? Hombres mortales. Pero ahí, fíjese nomás, uno de quien se da testimonio de que vive. Dice él como, usted se lo está dando un hombre material, dice, pero quien lo está realmente recibiendo es uno que vive. Y ese es Jesucristo, hermanos. Él está observando lo que usted da. Así que, si en el Antiguo Testamento Melquisedec bendijo a Abraham, hey, gracias. Dice, ¿cuánto ahora más el Señor? Jesús, ¿verdad? Otro versículo, hermanos, quiero que vaya a Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Lo tiene? Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, ¿qué dice? Porque diezmáis, ¿verdad? Porque diezmáis, le está diciendo Jesús ahí a ellos. ¿Eran fieles en los diezmos ellos? Sí. Dice, porque diezmáis la menta. Oiga, algo tan pequeñito. Dice, y una cosita así, dice, y el eneldo y el comino. Les decía Jesús, porque acuérdense que antes no era tanto de dinero. Era lo que yo cosechaba. Pues recibí 5 costales de eneldo. Pues aquí está mi parte. Dice, mira tú, dice, diezmas la menta y el eneldo y el comino. Y fíjese lo que dice, y dejáis lo más importante de la ley. Entonces vemos que el diezmo sí era de la ley. Y aparte, en la ley, ¿qué dice Jesús aquí? Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa era la ley también? Dice ahí, la justicia, la misericordia, ¿y qué cosa? La fe en la ley. Siempre Abraham, David, Daniel, todos fueron salvos por fe, no por la ley. No, Señor, la ley fue, eres pecador, así que necesitas acercarte a mí con fe. ¿Cómo? Obedéceme. Ok, ¿qué necesito hacer? Ofrece un sacrificio. Yo lo hago, Señor, yo creo en ti. Y eran como eran salvos. ¿Por el sacrificio? No, lo que motivó a hacer el sacrificio, la fe. Así que es parte de ello. Dice, y fíjese lo que dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Y luego, fíjese lo que dice Jesús, sin dejar, ¿qué dice? De hacer aquello. Ahora, ¿qué era aquello? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hey, quiero todo. Porque estás haciendo esto y esto y esto, no vas a dejar de hacer aquello. También lo vas a hacer sin dejar de hacer aquello. Así que los escritores, hermanos, del Nuevo Testamento eran judíos conocedores de la palabra o de la ley. Ellos no solían repetir enseñanzas claras que ya sabía la gente. No era necesario, ni Jesús tampoco, a menos que fuera para profundizar o enseñar una doctrina. Y fíjese, Cristo habló aquí de la fidelidad. Hey, tienes que ser fiel a Dios, ¿verdad? Pero no dejes de hacer esto, les decía. Así que por eso recalcó, sin dejar de hacer aquello que era diezmar.
Así que Jesús aquí está amonestando a los judíos hipócritas que las 4 cosas son importantes para Dios: la justicia, la misericordia, la fe y el diezmo. A Dios le importan esas 4 cosas. De lo contrario, yo creo que Jesús hubiera dicho: no, hombre, lo que más vale es el amor, olvídense del diezmo. No, no dejes de hacer aquello, ¿verdad? Así que la iglesia, hermanos, yo creo que debe de ser un pueblo bien organizado. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas. Pero ¿cómo va a ser organizado si no tiene los medios? Ni los fondos tampoco. Como dice en Apocalipsis 14, a toda nación, tribu y lengua, y que lleven el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues predicando el evangelio. ¿Y cómo va a predicar el evangelio? Tenemos que sostener a alguien para que lo haga. O alguien, ¿no es así? Así que hay otros versículos, pero se nos ha acabado el tiempo. Pero uno más, en la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo dice en Lucas 18:2, ayuno 2 veces a la semana, y luego fíjese lo que dice: doy diezmos de todo lo que gano. Ellos sabían que tenían que diezmar. Así que yo creo que hay mucha enseñanza sobre esto, hermanos. También, si usted ve, cuando Jesús, de aquella mujer que echó todo el sustento que tenía, en Lucas capítulo 21. Ahora, ¿por qué Jesús no se admiró de los ricos, siendo que estaban echando mucho dinero? Porque ellos realmente no estaban diezmando, estaban echando lo que les sobraba. Era lo que ellos estaban haciendo. Y recuerde esto: usted nunca va a diezmar, por ejemplo, usted nunca va a ofrendar si primero no ha cumplido con el diezmo. Cuando usted cumpla con el diezmo, entonces yo puedo decir: estoy ofrendando. Y era lo que ellos estaban haciendo. Supuestamente ellos estaban diezmando, no, esas eran ofrendas. Lo que ellos en sí, de lo que les sobraba. Aparentemente presumían de darle a Dios, pero era un engaño. Y dice el 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Y fíjense lo que dice Jesús. Miren nomás, echaron para las ofrendas de el ministro, del sacerdote, del levita que está ahí, que dice Dios, no, de Dios. Oye, pero ¿no lo estaban recibiendo los levitas? Sí, pero ¿qué dice Dios? No, esas ofrendas son mías. Aunque el hermano Eli la reciba, aunque el hermano Pepe la recoja y aunque tal persona, el hermano Quesada, son mías, dice Dios, ¿verdad? Ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Si que quieres que Dios se agrade de tus diezmos y de tus ofrendas, no eches de lo que te sobra, echa lo que le corresponde. Amén. Así que quiero terminar con esto. Una ocasión había una pareja en la iglesia y a pesar de que tenían ya tiempo de ser cristianos, de ser fieles, de asistir a la iglesia, ellos no estaban diezmando. El pastor por tal razón se dio cuenta, les habla, se reúne con ellos y habla con ellos. Y les dice así directamente: hermanos, yo creo que ustedes no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque ustedes no están obedeciendo a la palabra de Dios en los diezmos. Pastor, ¿cómo que no? Si somos parte del cuerpo de Cristo. No. Sí, pastor. No. A ver, ¿cómo que cree usted que son parte del cuerpo de Cristo? Sí, pastor, somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿y de qué parte son? ¿Somos los codos, pastor? No queremos de esos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos. En la siguiente semana, si Dios lo permite, terminaremos esto, para que usted vea a través de la palabra lo que enseña. Nada más aquí hemos visto algunos versículos del Nuevo Testamento que nos enseña que sí es válido el diezmo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que es clara y permite, Señor, que podamos obedecer, ser generosos, Señor, para que tu reino, Señor, siga, para que tu palabra se siga predicando, Señor, y pueda llegar hasta lo último de la tierra, Señor. El tiempo del fin, Señor, se acerca y muchas personas, Señor, van a morir y se van a ir al infierno. Pero, Señor, a través del Evangelio podemos rescatar a muchas personas, Señor. Queremos que tu iglesia pueda ser generosa, Señor, para que se puedan levantar más pastores, más evangelistas, más misioneros, Señor, para que vayan y prediquen de tu palabra, Señor. Y que tu palabra corra, Señor, a cada rincón del mundo y que las personas puedan escucharla, Señor,
y entregar su vida a ti, Señor. Ese es tu propósito final de los diezmos, así como lo dice en Malaquías capítulo 3. Así que, Señor, bendice tu iglesia. Gracias, Señor, porque es una iglesia generosa, es una iglesia que da, Señor, no solamente de sus finanzas, sino también, Señor, de sus dones, de sus talentos y de su tiempo, Señor. Así que bendíceles de una manera muy en especial, Señor, y que tu palabra, Señor, se siga siendo enseñada en aquellos corazones que necesitan recibirla. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.